Hola, buenos días. Bienvenidos a la clase de Ciencias 1 Biología de la Escuela Secundaria Técnica Industrial número 81. Su profesora Katia González Hernández les da la más cordial bienvenida. Esta secuencia número 7 lleva como título La evolución de los seres vivos. Y bueno, el aprendizaje esperado es valorar las aportaciones de Darwin en torno a sus explicaciones del cambio de los seres vivos en el tiempo. Esto quiere decir la relación entre el ambiente, las características adaptativas y la sobrevivencia. Como primer tema, pues vamos a hablar sobre la evolución. Yo creo que muchos hemos escuchado esta palabra, evolución. Bueno, esto es un cambio que ocurre a lo largo de mucho tiempo. No crean que es un año, 2 años, 10 años, no. Pueden pasar miles y millones de años, muchísimo mayor que lo que tenemos nosotros, los humanos, aquí habitando. Entonces, esto es un cambio evolutivo. No es perceptible, como les mencionaba, únicamente a lo largo de miles y millones de años, de muchas generaciones de una especie. Como individuos no podemos presenciar directamente el cambio, solo podemos apreciarlo pues con las evidencias, con las investigaciones pues que han ocurrido y que muchos científicos han ido incursionando. Por ejemplo, aquí tenemos esta especie de elefante. Lo que nosotros conocemos pues es la evolución. Si se dan cuenta, antes eran de diferentes especies. Esto quiere decir que tenían genes, características diferentes y que con el paso del tiempo, pues la herencia se fueron modificando estos genes y ahora tenemos que son los que existen actualmente. Pero los anteriores no, porque como les menciono, esta evolución va a lo largo de miles y millones de años. Teoría de la evolución. Bueno, yo creo que muchos han visto sobre la evolución. Los seres vivos han existido durante miles y millones de años en nuestro planeta y durante este lapso pues se han originado muchas especies. Algunas han cambiado, otras se han extinguido y dado origen a nuevas especies. La mayoría de las que alguna vez habitaron el planeta se han extinguido, han desaparecido y nosotros somos una especie muy reciente. No quiere decir que a pesar de que el ser humano ya ha existido desde hace miles y millones de años, se ha ido modificando y han surgido nuevas especies. Entonces, lo que nosotros vemos ahorita como ser humano es una especie muy reciente, ya es una evolución del paso del tiempo. Las evidencias de la evolución, los fósiles. Yo creo que muchos también hemos escuchado esta palabra, fósiles. ¿Qué son los fósiles? Son restos o rastros de organismos que existieron hace miles y millones de años. Los fósiles representan formas de vida del pasado y son una valiosa fuente de información sobre ellas y los ambientes en que vivieron. Podemos encontrar aquí unos ejemplos de unos insectos que atrapados en resinas de los árboles. A esta resina pues se le conoce como el ámbar. También pueden haber quedado en la tierra, en el fango y se solidificaron o en rocas como comúnmente encontramos. Yo creo que la mayoría sí ha puesto atención en el patio de su casa, en la calle, cuando pues apenas están por pavimentarse, salen rocas y muchas veces lo más que encontramos son conchitas de mar o cosas marinas. Esto es porque pues antes en muchos lugares pues era más agua que tierra, entonces también es por eso que se encuentran más evidencias fósiles de estas especies. Y pues estos más que nada nos sirven para saber el pasado, la vida que existió, los organismos que en ese momento pues existían. ¿Qué información nos dan los fósiles? Como les mencionaba, pero antes quiero indicarles que los paleontólogos son los que se dedican al estudio de estos. Los fósiles determinan la antigüedad, identifican al organismo, de qué se trata, qué organismo es o qué especie es, definen cómo era su aspecto, sus características, su comportamiento, cómo era el ecosistema y su papel que hacía en torno a este. También permite establecer lazos de parentesco entre esas especies y pues las ahora existentes, determinan cuáles son sus ancestros. Por ejemplo, pues los rasgos fósiles en el libro pues te permiten reconstruir aves ancestras
para crear el nuevo presente y así pues tener toda la información de estos restos fósiles y de las especies que habitan actualmente. Y por ahí vienen dos personajes muy famosos y muy importantes para la biología. La importancia de las aportaciones de Darwin, que es él es Darwin, y este es Wallace. Bueno, el primero, Darwin, fue naturalista inglés. Pues es muy importante. Darwin es considerado el padre de la biología por todas las aportaciones que nos ha brindado sobre la selección natural, la adaptación y la evolución. Bueno, él propuso de la selección natural, que vamos a ver en un momento. Y Alfred Russel Wallace también llegó a las mismas conclusiones. Entonces Wallace y Darwin eran una investigación que estaba muy unida por los hallazgos que se hacían muy similares, entonces ambos llegaron a las mismas conclusiones. La teoría evolutiva de Darwin Wallace se dio a conocer en un escrito ya confirmado, aunque muchos hablaban en ese entonces, pues todo era nuevo y todos los veían como bichos raros. De ahí Darwin explicó y publicó El origen de las especies. Este es un libro muy famoso de Darwin porque nos da demasiadas aportaciones. De hecho, Darwin, por aquí como les menciono, realizó un viaje a través de una embarcación que es muy conocida como el Beagle. Entonces, al realizar este viaje, pues si ustedes aquí pueden ver estas flechitas rojas, fue todo el viaje que estuvo recorriendo Darwin. Lo que más llamó su atención fue en las islas de los Galápagos, aquí, en esta zona, ya que ahí encontró diversidad de especies que no existían en otras islas. Entonces, desde aquí, Darwin empezó a poner mayor interés de por qué pasaba esto, porque si una especie de pájaros pinzones existía ahí, en otras islas o en otros lugares era diferente sus picos o su aspecto. Desde ahí se empezó a cuestionar y empezó a tomar notas, evidencias, incluso pues en América comenzó a colectar fósiles, dientes de tiburón, de huesos enormes, de perezoso, también de varias plantas. Él se enfocó a observar, a analizar, a colectar lo más que podía para llegar a las conclusiones que pues en su libro se destacan mucho. La teoría de la evolución de Darwin, pues como les mencionaba, se fundamentó en dos puntos principales. El primero, el registro fósil. Darwin supuso que las especies muy parecidas entre sí estaban más cercanamente emparentadas y que era posible que tuvieran un ancestro común, como en el caso de los peces y los anfibios. Él al colectar todos estos restos fósiles se dio cuenta que pues tenían una similitud, entonces podían tener un ancestro. Y también mediante la observación de las características morfológicas, quiere decir que las características que se pueden ver de algunos seres vivos y extintos. Él, como les mencionaba, en las tortugas vio que eran diferentes, en los pájaros pinzones y en otras especies se dio cuenta de que a pesar de que era la misma, presentaban características diferentes o un pico diferente o algún color. Entonces él se empezó a cuestionar por qué pasaba esto, por qué eran, a pesar de ser la misma especie, algo diferentes. Aquí está el ejemplo, el mejor ejemplo que nos pudo mostrar Darwin. La variación morfológica, pues en la isla de los Galápagos y en todas las islas en las que él estuvo, perdón, se dio cuenta que hacía dos pájaros pinzones que, por cierto, él detallaba a mano todas estas evidencias, él los dibujaba y los plasmaba en su libro o en sus apuntes, pues se dio cuenta que dependiendo el lugar, la flora y eran los picos diferentes de los pinzones. En este caso, pues todos con esta forma, principalmente insectos, estos picos, principalmente semillas, estos más cactus, estos brotes. Entonces, pues se dio cuenta que los organismos, a pesar de que cambian lentamente a lo largo del tiempo, también cambian de acuerdo a su medio, a las condiciones de su alimento, al lugar en el que se habitan, en el que se encuentran. Y pues esto también marcó un parteaguas para que Darwin llegara a sus conclusiones sobre la selección natural y la adaptación.
Y bueno, así como nosotros tenemos un árbol genealógico donde nos dice quiénes somos, quiénes nuestros hermanos, nuestros papás, nuestros abuelitos, etcétera, pues también hay un árbol de la vida. Esto es una representación gráfica que muestra la gran biodiversidad de la historia evolutiva y el parentesco entre las especies que se han identificado. Mediante todos estos estudios, estos análisis, investigaciones, pues se llegó a la conclusión de un árbol de la vida, donde pues nuestro común es desde uno que vive en ambientes con altas temperaturas, cuando no había ni siquiera agua, cuando la calidad del ambiente de la atmósfera era muy caliente, muy inhabitable, pues se dieron cuenta que existieron los primeros organismos llamados termófilos. Ya posteriormente surgió hasta lo que hoy conocemos como las eucariotas, que ya lo habíamos visto, y las procariotas, las bacterias. Entonces, nosotros también tenemos un árbol de la vida, un árbol que nos dice el inicio de todas las especies que ahora conocemos. Y bueno, otra cosa muy importante que Darwin nos enseñó, fue la relación entre la adaptación y la sobrevivencia diferencial de los seres, fue la relación entre la adaptación y la sobrevivencia diferencial de los seres vivos. Bueno, más que nada la selección natural, que es el mecanismo por el cual las especies, seres vivos han ido evolucionando, a partir de un ancestro en común. Los factores ambientales, como la falta del alimento, de espacio o los depredadores, es lo que impide que las poblaciones crezcan sin control. Si no tuviéramos nada de eso y no murieran organismos, pues imagínense, ya no habría cupo para una especie más, porque estarían creciendo, creciendo, creciendo y nunca se acabarían. Y entonces ya no podríamos sobrevivir ambos. Los individuos más aptos para sobrevivir a las condiciones de ese entorno son los que pueden reproducirse y heredan sus características a sus descendientes. En pocas palabras, la selección natural es donde el más apto o adaptado a las condiciones del medio, del ambiente, va a sobrevivir, y al tener características que lo hacen mejor que las otras especies de su misma población, pues al reproducirse van heredando todas estas características, y es así como va surgiendo la evolución, que no es de un día para el otro. No queremos decir que si yo estoy muy adaptado y conozco a mi pareja que también tiene características muy buenas, hacemos una reproducción y damos herencia, no quiere decir que ya esa es la evolución. No, todos estos genes tienen que pasar miles y millones de años para que se vea reflejado realmente la evolución y las características de un ser o una especie muchísimo mejor a la que ahora conocemos. Variación y herencia. Bueno, como les mencionaba, algunos individuos de las poblaciones poseen características diferentes que les permiten sobrevivir en su ambiente, llegar a adultos y reproducirse. Los que no tienen estas características, como les comentaba, pues van a morir antes de tiempo o ya no van a sobrevivir. Darwin explicó que estas características se van acumulando porque se van heredando de generación en generación. Y lo que les comentaba, la variación, o sea, características nuevas, mediante la reproducción, pues van a dejar una herencia. Y toda esta herencia va a llegar a la evolución por selección natural. Por ejemplo, aquí tenemos varias especies de mariposas, un color subido, uno bajito. Tal vez esta va a ser la más fuerte, pero se va a reproducir con una que no lo es tanto. Entonces, al combinarse estos genes, pues van a dar herencia. Van a tener mariposas con casos de sobrevivencia y características que a lo mejor no van a sobrevivir. Las que no van a sobrevivir van a morir, van a quedar más mariposas con genes buenos, por llamarlo así. Entonces, al reproducirse, pues, ¿qué van a hacer? Van a dar origen a especies mejor adaptadas al medio. Obviamente, sí van a ir resultando varias que se van a ir quedando en el camino, pero pues esto ya tiene que suceder con miles y millones de años para que se dé una evolución. Y mediante la adaptación, pues como sabemos, la adaptación de los individuos a su medio ambiente es el resultado de la selección natural. Hay especies que utilizan el camuflaje para esconderse y que no sean atrapados por sus presas, como aquí, que casi no se ven estas especies, pero ahí están. El mimetismo permite a una especie se confunda con otra, no son la misma, pero llegan a llamar la atención pareciendo que sí. Entonces, todas estas adaptaciones que tienen tanto especies de plantas como de animales, pues les permite también que sobrevivan a las condiciones que se encuentran en el ambiente, y la adaptación pues es parte de la selección natural y de la evolución.
Pues como actividad vamos a realizar un fósil, por ahí se determinan todos los materiales, el proceso